Hemos comenzado entonces la grabación. Nuevamente, darles una bienvenida y desearles buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier Rojas Aránguiz y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, del Ministerio de Educación y de la Universidad de O'Higgins, les doy una cordial bienvenida a este ciclo de talleres llamado Desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral en educación parvularia, que se realiza dentro del marco del plan de formación Leer para Aprender. En específico, en este ciclo de talleres virtuales, que se compone de 3 sesiones, hoy tendremos la segunda de ellas, que se titula Prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje en educación parvularia, tópico que será abordado por una experta el día de hoy. Les informamos a las y los participantes que para optimizar el desarrollo del taller, sus micrófonos estarán apagados. No obstante, podrán dejar sus comentarios y dudas en el chat, aquellos que sean generales o de la administración. Si tienen preguntas específicas o dudas respecto a los contenidos que está abordando nuestra expositora, pueden usar la caja de preguntas que se encuentra disponible en Zoom. Estas preguntas serán respondidas al término de la intervención de Carla. Al mismo tiempo, les recordamos que para obtener la certificación de participación en este ciclo de talleres, es necesario asistir a las 3 sesiones y completar en cada una de ellas la encuesta de satisfacción que se compartirá con las y los asistentes al término del encuentro. A continuación, y sin más preámbulos, daremos inicio a nuestro segundo taller, el cual selecciona y descompone distintas prácticas esenciales aplicables en el contexto de la educación parvularia, con el propósito de fomentar la enseñanza del lenguaje. Debido a su relevancia en la educación parvularia, se seleccionaron principalmente 3 prácticas esenciales como ejes articuladores del taller. Primero, la formación de comunidades. Segundo, el desarrollo de la conciencia fonológica. Y tercero, la enseñanza de vocabulario. Para ahondar en esta temática, ya está con nosotros Carla Varela, quien es licenciada en Letras, Mención Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también magíster en Letras con mención en Lingüística por la misma casa de estudios. Carla es doctora en Educación por las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales. Su investigación se centra en las interacciones, sobre todo verbales, que se realizan en las salas de clases de educación parvularia. En específico, el lenguaje que se utiliza en las salas de clase para enseñar y su relación con el desarrollo del lenguaje y la cognición de los niños y niñas, tanto como las relaciones que se establecen entre este tipo de lenguaje y los diversos contextos en que se desenvuelven los estudiantes y los docentes. Carla, muchas gracias por acompañarnos en este taller. Dejaré de compartir para que puedas compartir la pantalla. Ok, ¿me escuchan bien? Y ven, o sea, bueno, ven Súper mi bien, Carla. PowerPoint, Te pero escuchas ahora, bien y se ve tu pantalla. súper, pero ahora voy a poner la presentación. Muchas gracias, Javier. Mi nombre, como decía Javier, ¿cierto? Es Carla Varela y hoy día les voy a hablar, como dice aquí en el título, y como ya nos adelantaba Javier, de las prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje. Y en específico hemos escogido, como decía también Javier, por su importancia, ¿sí? Respecto del desarrollo del lenguaje de los niños, 3 prácticas, ¿ya? Que vamos a pasar a revisar ahora. Los objetivos del taller son
es uno en general, digamos, el primero, que dice comprender algunas prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje en educación parvularia, pero este lo especifiqué un poquito más en otros dos que dice comprender en qué consisten, en el fondo, las prácticas y cómo se pueden implementar prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje en educación parvularia. Y por otro lado, ojalá que esta comprensión las lleve también a una mayor reflexión sobre la importancia de hacer, de generar, de construir estas prácticas en el contexto, en los contextos de educación parvularia, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, en el fondo, revisar básicamente tres prácticas, pero vamos a partir contestando la pregunta respecto a qué es una práctica esencial, porque tampoco es ese nombre, ¿cierto? Ese concepto no es tan eh, antiguo, ¿sí? Sino más bien más moderno, digamos, más actual. Y vamos a adentrarnos y especificar más lo que implica formar comunidades para aprender lenguaje, para desarrollar el lenguaje, promover el desarrollo de la conciencia fonológica y, por último, enseñar vocabulario. ¿Ya? Como decía la Trini, bueno, y Javier, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, en cualquier momento la pueden o escribir o dejar en el momento, ¿cómo se dice? En el icono de las preguntas, de modo que las podamos contestar, ¿ya? Entonces acá vamos a partir activando el conocimiento previo, ¿ya? Y hay una pregunta muy simple que es, ¿qué son las prácticas esenciales? Para contestar a esta pregunta tienen que o em, escanear el código que está ahí, el código QR, o bien meterse a menti.com y ahí ingresar ese código que es el 88400971, ¿ya? Y yo voy a cambiar mi presentación para ver nuestra página. Y present. Ok, y ahí veo ya que hay al menos tres respuestas, ¿no es cierto? ¿Va? ¿Por qué? Perdón. Ahí está. Ya. Dice entonces, una persona dijo, perdón, una persona nomás ha contestado, que son actividades imprescindibles para desarrollar el lenguaje. Ok, en el fondo la idea de esencial, ¿no? Como es algo que tengo que hacer, una actividad, y que en el fondo no puede faltar si tengo que desarrollar el lenguaje. Dice también aquí que desarrollar habilidades de la comunicación oral en los niños desde edades tempranas son prácticas que propician el aprendizaje. Algo mínimo que se debe hacer, de nuevo está como la idea de lo imprescindible, lo esencial y lo mínimo. Estrategias para potenciar los aprendizajes, estrategias integrales, estrategias importantes, una acción que tiene que estar siempre, eso es súper importante, porque en el fondo implica que no solamente la hago en una experiencia necesariamente, sino que la puedo hacer en la cotidianeidad, muchas de estas prácticas vamos a ver. También, ¿qué más dice por acá? Prácticas que propician el aprendizaje, las que garantizan el desarrollo de las habilidades requeridas, estrategias que deben estar a la base, ser un sustento para desarrollar el lenguaje, establecer una conversación, me imagino que dice ahí algo así como con preguntas, a partir de preguntas, ¿no? Ya, o sea, vamos a ver que conversar es una práctica esencial, pero es una de tantas, ¿no? Entonces, efectivamente, está incluida, es un ejemplo en el fondo de práctica esencial. Actividades habituales, actividades importantes, una clase como parte importante del aprendizaje. Mm, yo diría que más que una clase, en verdad es una estrategia, como una estrategia de interacción, una estrategia que uno puede incluir en las experiencias, ¿cierto? Más que la idea de una clase. Ok, yo me voy a quedar con todas estas respuestas, por supuesto, que ustedes han dado, pero que efectivamente van respecto, o sea, que en el fondo vimos que tienen que ver con al menos tres cosas, ¿no? Tiene que ver con la idea que se puede hacer en varios momentos, no solo cuando estoy en la experiencia del lenguaje, la idea también de que es esencial, ¿no? Que es como lo mínimo, lo más importante, todas esas ideas que ustedes pusieron, y la idea que es una práctica o una estrategia que desarrolla el lenguaje. Perfecto.
Vamos después a volver, quizás quiero que retengan esas ideas para poder como compararlas, contrastarlas con la definición que les traje. Pero antes de pasar a la definición, les quiero contar que lo que yo voy a hablar acá está total y completamente relacionado con este documento que no sé si ustedes conocen, que es la segunda edición de este LEC para aprender, en el fondo leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, y que son prácticas esenciales. Aquí están en el fondo numeradas todas las prácticas esenciales que se deberían utilizar para enseñar el lenguaje desde la sala cuna hasta cuarto medio. ¿Ya? Entonces, como que no se ha dejado nada al azar y obviamente va a haber algunas que son más propias de niveles superiores, otras más bien de niveles más chiquititos, en fin, y ustedes ahí tienen que, pueden distinguir y elegir también, ¿ya? Entonces, no les puse el link, pero sí, no sé si, pero en el fondo, si ustedes buscan LEC para aprender o leer, escribir y comunicarse solamente para aprender, les va a aparecer en el fondo la página probablemente del LEC para aprender y lo primero que les va a salir es este documento que tiene las prácticas esenciales. ¿Ya? Ok, en el fondo basadas en no solo lo que dice ese documento, sino lo que dice la investigación, ¿cierto? Entendemos que la práctica esencial primero es una acción, un acto, algo que hago, ¿cierto? Para generar aprendizaje. Una acción que hago en el contexto de enseñanza que genera aprendizaje, que genera mayor aprendizaje, lo que se relaciona con lo que ustedes decían, estrategia, ¿cierto? Más aprendizaje, enseñanza, en fin. Además, en segundo lugar, es una acción para la mente. Algunas no, pero la mayoría de las prácticas se pueden utilizar en diferentes momentos, con el trabajo de diferentes núcleos. Eso es muy importante. No, las prácticas no dicen haga esto cuando usted trabaje solo objetivos de aprendizaje del lenguaje verbal. En el fondo uno también lo puede trabajar pensando en experiencias para, no tengo idea, pensamiento matemático, bueno, todos los transversales, lenguaje artístico y siempre los que me cuestan, comprensión del entorno sociocultural y el del entorno natural también, ¿ya? Además, son prácticas que están basadas en evidencia, es decir, todas las prácticas que ustedes van a encontrar y que de las tres que vamos a hablar ahora, tienen están muy fundamentadas desde investigaciones, en el fondo que han mostrado que efectivamente llevar a cabo permanentemente una práctica como esa, tiene buenos resultados en el aprendizaje de los niños y las niñas, ¿ya? Además dice, aportan a poner en práctica principios didácticos actualizados, porque todas las prácticas, como son muy actuales, ¿no es cierto?, están muy alineadas a los enfoques pedagógicos como también actuales, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, que tampoco es tan actual, pero con el aprendizaje significativo, ¿cierto? Con la idea de que les haga sentido, de la participación de niños y niñas, etcétera, lo van a ver también en estas prácticas. Muy importante y más complejo es que las prácticas tienen que ser planificadas. O sea, como que yo tengo que planificar, aunque sea una acción cotidiana, pensar cómo lo voy a hacer, ¿ya? Implementadas a conciencia, es decir, acciones deliberadas. O sea, no es que a mí me sale normalmente esto, sino que efectivamente puede ser que me salga, pero yo me doy cuenta, mira, estoy haciendo tal pregunta o estoy leyendo de tal manera, en fin, ¿sí? Y eso cuando yo tomo conciencia de eso, lo que sucede es que yo puedo regular mi acción, ¿ya? Y además la idea es que estas prácticas sean analizadas desde su implementación, ¿ya? O sea, ustedes las llevan a cabo y la idea es que ustedes puedan generar círculos virtuosos, lo vamos a ver en la siguiente diapo, de mejora continua en el fondo. Entonces, como que eligen una práctica, la implementan y luego dicen, a ver, ¿cómo me fue? ¿Qué vi? ¿Qué hice? ¿Cómo podría mejorar esto para la próxima vez? En fin. Y por último, una cosa muy importante respecto de la mirada desde la práctica esencial es que si trabajamos varias personas desde estas prácticas y llamándolas del modo que las llama, digamos, la literatura,
vamos a tener un lenguaje compartido, vamos a entender un poco lo mismo para la reflexión colaborativa, es decir, para que cuando nos juntemos con nuestro equipo, para que cuando hagamos comunidades de aprendizaje, no sé, CAWE, si alguien viene, ¿cierto?, de Junji o, en fin, cualquier tipo de comunidad de aprendizaje con otros jardines quizá, o con las otras salas, niveles, como que yo en el fondo esté diciendo, ah, claro, porque la conciencia fonológica, bla, y todos entendamos lo mismo, no tengamos que explicarnos unos a otros estos conceptos, ¿ya? Acá está un poco lo que yo ya les había dicho, en el fondo la idea de las prácticas es que puedan implementarse de manera cíclica, ¿ya? Entonces primero dice, adentrándose en ellas paulatinamente, y en este sentido les estoy, no sé si se ve mi cursor, pero si se fijan aquí dice introducirse, en el fondo conocer la práctica. ¿Qué implica? ¿Qué acciones implica esta práctica? ¿Ya? ¿Qué necesitamos para poder ponerla en el fondo en acto, como dice ahí? Luego dice ensayar, que no quiere decir que ustedes ensayen necesariamente con los niños, sino que como en el fondo que efectivamente se preparen, ¿sí? Para poder implementar esto, la práctica que están tratando de implementar. Luego ponen en acto, es decir, implementan, y después evalúan y reflexionan cómo funcionó, qué podemos cambiar para que funcione mejor. Y además, al final, la idea en el fondo es que también como que podamos autoevaluar nuestra práctica, ¿sí? Pero también en el fondo como cómo esto me ayuda a mejorar mi práctica como general, ¿no? Entonces, si se fijan, yo diría como que los últimos dos pasos pueden ir un poco juntos, ¿no? Como la evaluación, la reflexión y la autoevaluación van un poco juntos, pero la idea finalmente es como conocerlas bien, elegir, priorizar las más adecuadas para lo que quiero enseñar, ¿ya? Porque no es necesario usarlas todas y utilizarlas y generalmente en un ciclo, ¿ya? Ahora bien, el documento que yo les mostraba, el LEC para aprender, propone que hay 4 dimensiones, ¿ya? En las que uno puede separar las prácticas, porque esas prácticas agrupadas en estas 4 dimensiones están, digamos, trabajando cosas distintas. Por ejemplo, vamos a tener prácticas que tienen el fin de motivar y comprometer con la lectura o con el lenguaje escrito, en el fondo, con conocer, que los niños reconozcan que existe, además del lenguaje que hablamos, existe el lenguaje, ¿cierto? Que puede que están los textos, cuando los niños también toman el lápiz, ¿cierto? Y tratan de escribir, eso también implica en el fondo motivar y comprometer con el lenguaje escrito, ¿ya? Pero si se fijan, esta dimensión es totalmente actitudinal, en el fondo implica como disfrutar, motivarse, en fin, ¿ya? Luego tenemos promover el desarrollo progresivo del código escrito. El código escrito, yo cuando hago clases le trato de explicar a mi estudiante, el código escrito es como la forma en el fondo. Finalmente, una letra, una palabra es un signo, podría haber sido en una lengua, es muy distinto y tal vez las letras podrían ser otra cosa, sí, otro símbolo, pero es un símbolo que yo tengo en el fondo que aprender poco a poco, como desarrollando poco a poco como mi acercamiento a esos símbolos, ¿ya? Que representan el lenguaje escrito. Guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Esto es súper importante y es bien interesante porque en el fondo este programa, propuesta, lo que más, o sea, una de las cosas quizás más innovadoras es que reconoce que el lenguaje es una herramienta para aprender, para conocer, la lectura, la escritura y la oralidad sirven para conocer o para aprender en cualquier disciplina. Entonces, los niños, por ejemplo, piensen cuando yo les explico algo de pensamiento matemático, tienen que entender lo que es un triángulo, un círculo, y eso es vocabulario, ¿sí? Y que eso pertenece, por ejemplo, son figuras geométricas, eso también es vocabulario, y ahí estoy como categorizando, ¿no? Este es como el hiperónimo, se llama, la palabra más grande, y estas otras las más chiquititas. Entonces,
Finalmente, el aprendizaje siempre se da con el lenguaje y la idea es que entonces en esas prácticas podamos ocupar el lenguaje para aprender de todo lo que queramos, ¿ya? Y por último, que nosotros no vamos a ver en esta sesión, digamos, están las prácticas que se relacionan con enseñar procesos de comprensión y producción, porque en el fondo, aunque la podría trabajar desde pequeño, la idea ahí es como empezar a hacer, empezar a como que los niños comprendan que cuando yo leo, tengo que, por ejemplo, conversar un poquito del tema del que voy a leer al principio y después preguntarme si estoy entendiendo lo que estoy leyendo o lo que me están leyendo. Entonces son como estrategias, ¿cierto? Que les van enseñando, modelando a los niños y a las niñas cómo es que yo puedo comprender o producir lenguaje escrito de mejor manera, ¿ya? Por esta vez no vamos a revisar ninguna práctica en esa dimensión, sino que nos vamos a quedar en las tres primeras, ¿ya? La práctica número uno es formar comunidades que se comunican para aprender. Es decir, yo les puse arriba antes, ¿cierto? Les dije formar comunidades, que parecía como, qué sé yo, una práctica de convivencia, no sé, que igual tiene que ver con convivencia, pero en el fondo, aquí el punto es que somos, vamos a ser un grupo, ¿cierto? Pero que en el fondo utiliza el lenguaje para construir, ¿cierto? El conocimiento en conjunto, ¿ya? Uno con otro, colaborando. Entonces, perdón. El formar comunidades que se comunican para aprender, que es esta práctica que pertenece a la dimensión de motivación, a la primera dimensión, dice en el fondo que es una práctica para que la idea es que genere motivación y compromiso hacia el aprendizaje. Ya, en el fondo, que los niños y niñas les haga sentido, se sientan bien, lo pasen bien, ¿cierto? Como aprendiendo a partir del lenguaje, ¿ya? Pero además, esta práctica, la idea es que crea un sentido de pertenencia y colaboración. Por eso yo les decía, claro, no es formar comunidades para convivencia, pero en el fondo igual se topa, ¿cierto? Se relaciona, porque finalmente es la idea de que, por ejemplo, en una conversación nosotros compartimos opiniones. ¿No es cierto? O yo digo algo y mi compañero o compañera de al lado dice otra cosa y vamos construyendo las distintas cosas que van diciendo, los aportes que vamos haciendo, van construyendo un todo y todos estamos colaborando en ese todo, ¿ya? Esta práctica se puede utilizar en cualquier momento, es decir, en el fondo puede ser en un periodo variable, es decir, una experiencia de lenguaje de lo que yo les decía, ¿no? Como de cualquier núcleo, pero también puede ser usada en momentos permanentes. Piensen ustedes que cuando nos sentamos a la mesa a almorzar, por ejemplo, o a comer colación con los niños y las niñas, también podemos aprovechar la instancia para utilizar esta práctica y generar esa motivación por seguir conociendo del mundo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo se realiza esta práctica? Lo que se hace en el fondo es interactuar, ¿cierto? Pero en el fondo hacemos como, puede ser grupos más chicos, pero grupos en que todos y todas los que están en el grupo tienen que participar dando a conocer su punto de vista, sus experiencias, sus perspectivas, sus emociones, en fin, lo que sea que ustedes quieran que compartan, y en un medio acogedor y responsivo. Y aquí voy a hacer un vínculo muy importante con lo que hablaba la Francisca el taller pasado, ¿no? Yo sé que el taller pasado en el fondo hablaron de el desarrollo del lenguaje oral a partir un poco también de las interacciones, pero también recuerdo que ella habló de la responsividad, de esta idea de que cuando una guaguita, por ejemplo, un niño pequeño, da igual, como que quiere decir algo o hace un gesto y como que yo respondo, ¿no? Como efectivamente miro a este niño o niña y trato de hacer algo con eso, que me quiere decir, que me quiere comunicar, ¿no? Entonces, la responsividad es totalmente importante para esta práctica. Y por otro lado, la idea del medio acogedor. Eso no, y yo siempre digo como no implica que todos seamos ultra cariñosos, ¿no? Pero sí implica, por ejemplo,
mirarse a los ojos, tratarse respetuosamente, ¿no es cierto? Como cuestiones que hacen que nos sintamos más cómodos en un medio en el que eventualmente vamos a estar conversando. Y yo después en el último punto les puse en el fondo tres maneras más, las más simples de implementar esta formar comunidades, que finalmente son conversaciones entre pares, discusión de grupos o también discusión o conversación del grupo completo, ¿ya? Pero yo hice algo, como y Javier lo había anunciado, que fue como tratar de descomponer los elementos de esta práctica. Y para eso tomé algunas cosas que indica el documento que les mostré, el del LEC para aprender, pero también agregué otras que pueden ayudar a enriquecer esta práctica. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no voy a leer todo porque esto les va a quedar. O sea, en el fondo, como decía Trini y Javier, después a ustedes les va a llegar la PPT y van a tener este cuadro en el fondo con toda la información. Yo aquí voy a revisar lo que puse en negrita, ¿ya? Solo por una cuestión de tiempo. Entonces, si se fijan, esta práctica tiene tres como grandes momentos. La idea de preparar la práctica, preparar, formar comunidades, enmarcar la interacción, ¿ya? Y después de orquestar la interacción, ¿ya? Entonces, cuando yo preparo la interacción, cuando yo preparo esta práctica, lo que tengo que hacer es pensar en que mi conversación tiene que tener el foco en los intereses, las perspectivas y las experiencias de los niños y no mía. Ahí entonces decimos, bueno, si estamos leyendo un libro, si estamos hablando de los números o de la figura geométrica, claro, se puede dar una conversación muy productiva y muy buena para desarrollar el lenguaje, pero no estamos hablando de lo que quieren hablar los niños, ¿ya? Y la conversación de las matemáticas que yo les decía como ejemplo, obvio que se va a dar en otro momento, pero para esta práctica la idea es que hablemos de lo que les interesa más a los niños y a las niñas, ¿ya? Entonces yo eventualmente tengo que dar múltiples instancias de interacción con este foco. Y además, en el fondo, como adulta o como equipo de adultas, debería identificar un tema de discusión y seleccionar una tarea o un texto para compartir. En el fondo, ya, los niños me he dado cuenta que, por ejemplo, vienen las elecciones. No creo que quieran hablar de esto, pero supongamos. Vienen las elecciones, entonces, igual los niños han escuchado a sus papás de repente hablar. Hoy podríamos, ¿sabéis qué? Me he dado cuenta que parece que quisieran hablar de eso. ¿Por qué no hablamos de eso? Entonces dicen, ya, vamos a hablar de eso, lo tratan de como especificar el tema, ¿cierto? Y eventualmente, si hay algo que ver, un video, por ejemplo, que ustedes quieran, obvio que todo bien, ¿ya? Y muy importante, ustedes tienen que preparar las preguntas abiertas, o las, digamos, por sobre todo las preguntas abiertas, ¿ya? Que también se relacionan con lo que vieron el taller anterior con la FEAM, ¿ya? Para que los niños efectivamente den a conocer como lo que opinan, lo que piensan de ese tema que estamos trabajando, ¿ya? Cuando llego a hacer la interacción, cuando en el fondo llega el momento de hacerlo, la idea es que yo marque esa interacción, es decir, como que la presente de alguna manera, ¿no? Como, entonces dice, primero que para enmarcar la interacción es bien importante que las adultas de la sala participen como integrantes verdaderas de esa comunidad. Es decir, si los niños están dando a conocer su opinión de lo que pasa con los adultos cuando votan, qué significa votar, las adultas también pueden dar a conocer su opinión, en el fondo, ¿ya? Como una integrante más de esa comunidad, ¿ya? Si están hablando de las emociones, también las adultas pueden dar a conocer sus emociones. Obvio que ahí hay un límite en el fondo de que no estamos hablando con niños, pero en el fondo la idea es que ustedes también se muestren participantes, como, y no solo las adultas que dicen tú habla, tú habla, tú habla, ¿no? Por otro lado, la idea es que también se modele y el uso del lenguaje, que también lo vieron la semana, o sea, sí, la semana pasada en el fondo que les ayuden a los niños y a las niñas a explicar mejor una idea. Ah, pero ¿qué quieres decir con eso? Ah, mira, ya. Expandir, lo veían, ¿cierto? La vez pasada, en fin. Em,
Bueno, y entonces, para comenzar propiamente tal la interacción, la idea es que se explique a los niños el objetivo. Esto no implica anotar, escribir el objetivo en ninguna parte. Implica decir, hoy día vamos a hacer una conversación porque queremos en el fondo conversar y entender mejor lo que significa esto de votar. Ese es el objetivo, ¿ya? Pero en el fondo nos sentamos como con un objetivo propiamente tal, ¿ya? Y activar los conocimientos previos es muy importante. En el fondo, eh, ¿qué saben ustedes de la votación? Yo esto lo he visto muchas veces en muchas salas, en el fondo que efectivamente ustedes como activan, ¿cierto?, los conocimientos previos de los niños, entonces en este tipo de práctica también. En la orquestación de la interacción, la idea es modelar y orientar sobre cómo interactuar, ¿cierto? Pero cómo interactuar entre pares también, ¿ya? No sé si se han fijado alguna vez que cuando uno hace una conversación, y esto pasa no solamente en educación parvularia, yo hago clases en la universidad y en la universidad pasa lo mismo. Uno hace una conversación y cada persona, cada niño, estudiante más grande, en fin, le contesta a la profesora, a la educadora, a las adultas. Y después le hago la pregunta al otro y entonces a la adulta, a la adulta, a la adulta, a la adulta. Todo llega a mí. Como que todos están esperando que yo les diga algo, ¿no? Que yo les diga bien, mal o expanda lo que están diciendo, en fin. Pero la idea es que nosotros aquí aprovechemos esta práctica también para que cuando el niño dice algo, uno diga, ay, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo Juanito? Como que en el fondo ustedes le enseñan también a los niños a crear comunidad entre ellos, ¿no? Como que ellos también puedan conversar y pueden decir sus ideas entre ellos. Estoy leyendo acá arriba, promueve la participación verbal o gestual. La idea es que ustedes traten de que participen la mayor cantidad, entendiendo que en aulas muy grandes no va a poder participar todo el mundo. Ahora, si tengo una sala de 40 niños, yo no haría, digamos, una conversación de grupo completo, ¿no? Habría más bien una, haría grupos, por ejemplo, ¿no? Y claro, y si somos dos adultas, a lo mejor en esos dos grupos habrá dos adultas, o en verdad en algunos grupos dejaré algunos niños como clave, que yo sé que eventualmente podrían ayudar a los compañeros, a sus pares, ¿cierto? También a conversar, en fin, ¿ya? Y Em, aparte de promover esa participación, es muy importante para promover además esa participación, elicitar las ideas de los otros, repetir, clarificar, expandir lo dicho por los niños y las niñas, lo que veías la vez pasada con la Fran, y conectar las ideas. Dos cosas. Elicitar las ideas tiene que ver con, ¿se han fijado cuando hay un niño o niña que dice algo, está conversando y dice algo? Y uno no le entiende muy bien, o le entiende y le dice, ah, sí, como, pero realmente es probable que yo nomás haya entendido eso, ¿no? Entonces, qué importante es que yo diga, ah, lo que dice Juan es que él opina que es muy importante que todos vayan a votar, en fin, ¿ya? Fíjense que eso tiene una doble, ¿cómo funciona? Al menos dos. Por un lado, el modelaje, porque si Juan no lo dijo completo la idea, como que yo se la estoy devolviendo con una forma más compleja, ¿cierto? En términos de la sintaxis. Pero por otro lado, también estoy como enseñando la idea de que tenemos que estar tratando, tenemos que incluirnos todos, tenemos que escucharnos todos y tratar de entendernos todos. ¿No? Entonces, por eso no basta con que yo diga, ah, sí, si en verdad los otros eventualmente no entendieron, ¿ya? Y la idea, y perdón, la idea de la idea de la idea, conectar ideas tiene que ver con que ustedes probablemente como participantes, pero también como guías de esta práctica, van a escuchar a niños que no dicen exactamente la misma, digamos, idea, pero ustedes son capaces de hacer relaciones y decir, ah, mira, lo que dijo Juan es que él estaba de acuerdo y, y Francisca acá está diciendo que le encanta cuando salen a votar porque hay muchas personas y es como, y venden como, qué sé yo, venden helados pues, afuera del local de votación y qué sé yo. Entonces a los dos les parece que esto es positivo. En el fondo, yo trato de hacer las relaciones, ¿ya? Ok,
Toda esta información les va a quedar, insisto. De hecho, yo hice un cuadro más, increíblemente como completo, y que también lo puedo eventualmente mandar. ¿Ya? Ok, aquí tengo un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo dice, bueno, el ejemplo de esta práctica. Entonces dice, después de leer el libro, una parte, perdón, del libro Ombligo de Genichiro Yagui, no sé si conocen ese libro, pero es un libro expositivo que habla de qué es lo que es el ombligo, básicamente, ¿ya? El equipo del nivel medio se da cuenta de que niños y niñas siguen mirándose el ombligo y comparándoselo entre ellos y ellas. En el momento de saludo se da la siguiente conversación. La adulta dice, he notado que el tema del ombligo les gustó. ¿Por qué? Y entonces la flor levanta la polera y se apunta, ¿no es cierto? Y dice, el mío es chico. Y Amaro dice, el mío es profundo, hasta adentro. Y la adulta dice, veo que el de Amaro es profundo y el de la flor no tanto. ¿Cómo lo tienes tú, Ian? Y entonces Ian dice, polera. Y la adulta dice, ¿polera? ¿Cómo podemos relacionar polera y ombligo? Y entonces Caro dice, la polera tapa. Adulta Caro dice que la polera tapa el ombligo. Yo también tengo ombligo. Y la Martina dice, a ver, adulta, ja, 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 no puedo mostrarlo porque estoy con vestido. Y Martina dice, pero debe ser grande. Y la adulta dice, claro, más grande que el de ustedes, pues yo soy más grande. El ombligo es proporcional al cuerpo de la persona. Es decir, si eres pequeño, el ombligo es pequeño. Como yo soy grande, es más grande. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si se fijan en esta conversación, claro, si miramos desde el punto de vista que veía la Fran la vez pasada, hay muchas como cosas que hace la educadora que tienen que ver con desarrollar el lenguaje en términos de extenderlo, hacer oraciones, en fin. Pero fíjense que en el fondo, en términos ya como de formar comunidades, de la motivación, es como hablemos en serio, ¿cierto? Pero de algo que ustedes quieren hablar y vamos como tomando las perspectivas de todos y yo trato de hacer relaciones y no implica en el fondo que yo tenga que estudiar ni mucho menos, ¿no? Sino que conversar efectivamente como conversaríamos también con otras personas. Ok, entonces, la pregunta para esta práctica. Dice, ¿acerca de qué podrían conversar en sus aulas? Piensen en un tema, problema, desafío, ¿ya? Puede ser un problema, que haya aparecido hoy día o dentro de esta semana, que en verdad es ayer, en su aula. ¿Cómo podrían conversar mañana al respecto? Bien breve, en el fondo, como con qué pregunta, qué temas han aparecido. Y el link es el mismo, o sea, el código QR es el mismo anterior y el Menti, ¿cierto? Para los que se quieran meter por ahí, menti.com y escriben 88400971, ¿ya? Algunos segundos para que puedan observar esto y yo comparto su respuesta. Va, ahí está. Ok. Dice fomentar la lectura y comunicación oral. Ojo con esto. Ah, no, perdón, esa es la pregunta, ¿no? Creo que es la pregunta porque no sé si lo... Ah, no, es la respuesta. Ya. Ojo, porque acuérdense que la idea es que conversen mañana con los niños al respecto de aquello, ¿no? De algún tema que los niños eventualmente quieran conversar, que ustedes hayan visto que haya salido el tema, digamos, en su sala. Dice aquí sobre la lluvia, cómo se sienten ellos al respecto y experiencias previas. Me parece un súper buen tema porque además de en el fondo la lluvia ser muy cotidiana, en fin, me imagino, pero no lo sé, que se ha hablado de eso a propósito de lo que dicen las noticias, ¿no? Como se viene no sé, como ay, un frente frío, ¿cierto? Se viene un frente frío y que va a haber mucha lluvia y viento, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que es un excelente tema en el fondo para poder conversar con los niños y las niñas.
Podría ser sobre las vacaciones de invierno y por qué no se viene a clase. Excelente también, porque efectivamente vamos a salir pronto, vamos, bueno, vamos a salir pronto de vacaciones de invierno, muy pronto. Y en el fondo, yo tal vez, y me gusta, ¿saben por qué me gusta? Porque dice, ¿y por qué no se viene a clases? En el fondo, es como, no sé si estoy interpretando bien lo que puso esta persona, pero eh, como, ¿por qué existen las vacaciones? Que todos las amamos, digamos, ¿no? Pero sería bueno que los niños piensen, ¿por qué existen, para qué existen las vacaciones? Igual puede haber niños que les encanta ir al colegio o al jardín y digan, pucha, yo quería seguir viniendo. Inicio de vacaciones de invierno, el mismo tema, perfecto, estamos muy como ahí coordinadas, ¿cierto? Respecto a este tema sobre el clima y por qué la baja asistencia cuando presenta ese tipo de clima. Y además, fíjense que igual es divertido porque yo pienso ahora, la Trini sabrá también de esto, eh, en el fondo cuando ustedes tienen una conversación de esto como en serio, no como de les quiero enseñar que tienen que venir siempre al colegio, al jardín, no, sino como así como estamos conversando, bueno, ¿y por qué pasa esto? También ustedes están levantando mucha información, ¿no? Como levantan información respecto de por qué no están viniendo en el fondo. Sobre los problemas del recreo, excelente, porque además, fíjense que eso lo pueden ocupar para también convivencia y ciudadanía, ¿no es cierto? Y podemos trabajar en los conflictos y qué sé yo, el reconocimiento de las emociones, que cómo me siento yo cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre los sismos, temblores, terremotos en prebásica. Ok, sí. Creo que hubo uno hace no tanto, ¿no es cierto? Como en el norte. Hoy estoy, perdón. Pero creo que hubo. ¿Por qué se nos corta la luz cuando llueve? Yo también. Y además que yo quisiera saber cuál es la razón verdadera, pero sí. Ahora que en Santiago habrá temporal de lluvia, ¿por qué pasa? Perfecto, que ahí está. Se fijan que es distinto hablar de la lluvia para saber si nos gusta, si no nos gusta, si nos metemos en la camita, a saber la causa de la lluvia, en el fondo, ¿no? Porque, como, ¿qué significa que hay un temporal? ¿Por qué sucede un temporal? ¿Qué le pasa a la semilla cuando crece la planta? También, o sea, porque pasa también que los niños están en esto, o sea, como de repente en los jardines también mucho, me imagino que en los colegios también tienen como huertos, mini huertos, y hacen harta actividad como al respecto, entonces como que está bueno conversar también de eso. ¿Por qué no hay que pegarle a los compañeros? Parecido a lo del conflicto, ¿no es cierto? Sobre el Día del Papá y los tipos de familia. Excelente. Yo tengo una conversación por ahí, no sé si las traje esas. No la traje. Una conversación de una sala de chiquititos de nivel medio, y que los niños dicen, empiezan a hablar de las familias y dice como, pero hay una familia que tiene solo mamá o papá, en fin. Perfecto. El clima, vacaciones de invierno, estaciones del año, las normas de la sala. Ya, pero ojo, acuérdense que la idea es que hablemos de lo que ellos quieren. Entonces, las normas de la sala es solo si es como algo que les interesa. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que los niños no entienden por qué, o sea, como, no, pero es que la norma, no sé qué, ya bueno, conversemos de eso seriamente, como no para decirte estas son las normas, sino por qué tenemos que tener normas, por ejemplo, cómo cuidarnos de los cambios de temperatura. Perfecto. Muchas gracias. Para las personas chiquillas y chiquillos, las personas pueden seguir, ustedes pueden seguir escribiendo en el fondo sus temas. Todo esto después eventualmente se puede transformar incluso en como información que pueden compartir, que se puede compartir después en los materiales, ¿no? Porque hay varias ideas eventualmente que pueden utilizar en en sus aulas. Carla, aprovecho Excelente. de informarte que en el chat los participantes han tenido una amplia discusión respecto también a otros temas. Quizás también si quisieras ir a revisarlo, porque al parecer algunos participantes tuvieron problemas para acceder al código. Ah, súper, voy. Siempre dejaron Espérense, algunos temas. aquí voy. De hecho, porque hay compañeros que no vienen a la escuela, emociones, perfecto. Como cuáles son las emociones que más les gustan. Porque uno asume que obvio que es la alegría, y tal vez sea la alegría y está perfecto, ¿no? Pero tal vez a lo mejor a alguien le gusta la sorpresa, o en fin. Sobre el año nuevo mapuche, el partido de Chile es súper, obvio, aunque uno, fíjense que pasa mucho y las personas preguntan, pero ¿cómo voy a hablar de algo que yo no sé?
¿no es cierto? Como yo no sé nada de fútbol, o sea, sé un poco de fútbol, pero muy poco. Pero da lo mismo, porque en el fondo ustedes igual podrían conversar de eso, ¿no? Sobre los planetas. Excelente. Entonces, después te encargo, Javier, o bueno, Trini, si es que también podemos como recoger un poco estos temas. Sí, Em, Carla. De hecho, les ah, avisamos a los participantes que ah, quienes tuvieron problemas para acceder al mente en la pregunta 2 era porque ah. debían responder la pregunta uno para seguir avanzando. Claro, efectivamente, si uno no contesta la pregunta uno, no puede pasar a la 2 y probablemente por eso tuvieron problemas también. Sí, ya, súper. Ya, chiquillos y chiquillas. Seguimos entonces con la siguiente práctica, que es la práctica número 2, que dice promover de forma sostenida el desarrollo de la conciencia fonológica y la velocidad de denominación mediante juegos y actividades lúdicas. Yo puse velocidad de denominación en paréntesis. Y lo puse en paréntesis no porque la práctica lo tenga entre paréntesis. La práctica en verdad dice promover de forma sostenida el desarrollo de conciencia fonológica sin el paréntesis, ¿ya? Sin embargo, para esta práctica yo me voy a centrar solo en la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque la velocidad de denominación que se refiere al reconocimiento de palabras, ¿ya? Como que yo vea una palabra y pueda decir como mamá, ahí dice mamá, ¿no? En verdad se empieza a trabajar, aunque puede trabajarse en los niveles medios, se empieza a trabajar más en niveles de transición. Entonces, en cambio, la conciencia fonológica es algo que efectivamente podemos trabajar en todos los niveles, incluso en sala cuna. ¿Ya? Ok, entonces, promover el desarrollo de la conciencia fonológica mediante juegos y actividades lúdicas. La segunda práctica que estamos viendo acá, que recuerden que responde a la dimensión del código escrito, de fomentar, digamos, el conocimiento del código escrito. ¿Ya? Entonces dice que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística. ¿Ya? ¿Qué significa que la conciencia fonológica sea una habilidad, perdón, metalingüística? Meta, yo siempre cuando les digo, ¿y qué significa meta? Y me dicen, ¿como llegada? Claro, como la idea de la meta, ¿no? Pero en este caso se refiere, es como metacognición en el fondo, ¿no? Se refiere a que meta es como darle una vuelta en sí mismo. En el fondo, la habilidad metalingüística es usar el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Cada vez que nosotros hablamos con los niños, nosotros también hablamos de nuestro lenguaje y empezamos a pensar, por ejemplo, ¿por qué esta palabra se llama así? ¿Por qué a esto le decimos de esta manera? ¿Cómo era? Como, em, bueno, no me acuerdo, es que había un ejemplo, se dice, acuerda a alguien como que en el fondo le decimos a cosas como a mucho le decimos de una palabra chiquitita y en cambio a poco le decimos, perdón, a mucho le decimos una palabra chiquitita así y a poco le decimos una palabra grande. No me acuerdo bien cómo era ese ejemplo, pero alguien a lo mejor ahí se acuerda. Cuando nos empezamos a hacer esas preguntas es porque estamos en el fondo haciendo un ejercicio de conciencia metalingüística. Ocupamos el lenguaje para hablar del lenguaje. ¿Ya? Entonces, la conciencia fonológica efectivamente es eso, ¿ya? En el fondo usamos el lenguaje para hablar del sonido, en este caso, de lo fonológico, ¿ya? Y en este caso dice, esta habilidad permite identificar y manipular elementos del lenguaje oral como palabras, sílabas y fonemas. Y aquí voy a decir algo muy importante que espero que no sea tan sorprendente para muchos y muchas de ustedes. La conciencia fonológica, para que sea conciencia fonológica, no tiene que estar, o sea, yo no tengo que ocupar documentos escritos, láminas, qué sé yo, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque la idea es que los niños en verdad puedan analizar lo oral, los sonidos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, em, la casa es grande, tal cual, como se lo estoy diciendo ahora. Y yo les pregunto a todos y todas, ¿cuántas palabras hay en la casa es grande? Entonces me dicen probablemente cuatro, casi todos y casi todas, ¿no es cierto?
Ahí lo que hicimos fue en el fondo partir de lo que yo les dije solamente. Ustedes pudieron analizar e identificar la unidad de sonido, en este caso palabra, ¿sí? Y decirme que había cuatro, ¿ya? Entonces, yo no tengo que ocupar en general como estos típicos láminas, ¿no es cierto? ¿Y qué dice aquí? Sol. Porque hay que identificar la letra, ¿cierto? Y como vincularla con el sonido. Y eso ya es trabajar otra cosa, que se llama principio alfabético, ¿ya? Entonces, para que sepan, sonido. Solamente nos quedamos en los sonidos en el caso de la conciencia fonológica, ¿ya? ¿Para qué en el fondo es importante cómo trabajar y esta práctica del desarrollo, digamos, de la conciencia fonológica? Obvio, para desarrollar los distintos componentes de la conciencia fonológica. ¿Y por qué es importante desarrollarlos? Porque la conciencia fonológica es uno de los más importantes predictores o factores que explican después la capacidad de lectura de los niños y niñas, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos que trabajarla porque efectivamente eso se relaciona totalmente con los niños que después pueden leer, los niños y las niñas que pueden leer más fácilmente, ¿ya? ¿Cuándo podemos trabajar esto? Bueno, aquí ya es más difícil trabajarlo en todo momento, ¿ya? Entonces, en general, uno diría, bueno, en experiencias que tengan intención de desarrollar la conciencia fonológica, pero también, ojo, podemos desarrollar la conciencia fonológica cuando estamos leyendo, o sea, cuando yo estoy leyendo y después empiezo a decir, hoy miren esta palabra y cierro el libro y digo, esta palabra, a ver si la digo paralelepípedo, hoy, ¿cuántas sílabas? O sí, o cuando les llama la atención una palabra, por ejemplo, supongamos que vamos al baño a lavarnos los dientes y decimos, y dice dentífrico, la palabra es dentífrico. Dentífrico. ¡Ay, qué rara esa palabra! Sí, a ver, dila. Y empezamos a jugar con las palabras. Eso también, y en el fondo decir con cuál rima y qué sé yo, también es estar trabajando, ¿cierto? La conciencia fonológica. Y como la idea es que lo hagamos con juegos o con interacciones que permitan experimentar con los fonemas, en el fondo, con las sílabas y con las palabras, considerando los distintos niveles de dificultad que tiene la conciencia fonológica, ¿ya? Pero en el fondo la idea es hacer este tipo de práctica en contextos significativos y cotidianos, es decir, no es muy motivador para los niños y las niñas a veces que de repente digamos, ya, ahora vamos a trabajar con ciencia fonológica. Y entonces, díganme cuántas, y se me ocurre una palabra, díganme cuántas sílabas tiene tal palabra, porque es como que lo saqué de la nada, ¿no? Entonces, es distinto que estemos en un juego, que estemos en una interacción, en una lectura, en fin, lo que sea, y que aparezca una palabra o que yo ocupe palabras que llaman la atención por sus sonidos y las empecemos como a analizar un poco, ¿ya? Entonces, esta práctica no tiene una descomposición como la anterior, porque en el fondo esto va a implicar que ustedes planifiquen en el fondo como qué habilidad eventualmente, ¿cierto? Van a trabajar con los niños, en qué unidad, en fin. Y luego hacer juegos todo el tiempo, ¿no? Como hacer llamados de atención respecto de los sonidos. Pero lo que sí quiero, como que es importante que nosotros podamos entender para descomponer esta práctica, es que la conciencia fonológica tiene niveles de dificultad, ¿ya? Primero, y tiene niveles de dificultad que se relacionan con estos tres conjuntos de unidades. Aquí hay un conjunto de unidad, palabra, sílaba, fonema. Aquí hay otro conjunto de unidad, que en el fondo es la acción que hago, identificar, segmentar, cambiar, comparar, unir. Y aquí hay otro tipo de dificultad que tiene que ver con la posición de un sonido, de una sílaba, en una palabra, inicial, final o intermedia. ¿Ya? Entonces, yo podría trabajar, lo primero eventualmente, o una de las cosas más fáciles de trabajar, en verdad no es la sílaba, sino que es la palabra. ¿Ya? Lo que pasa es que se hace poca conciencia fonológica de palabra o conciencia de palabra, pero es importante porque las palabras, igual que las sílabas, son unidades de sonido, en el fondo, ¿ya? Entonces, la idea es que las palabras son más fáciles, las sílabas, y finalmente los fonemas, es decir, las letras, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en algo escrito,
la letra, el sonido solito, el fonema solito, es más difícil, ¿ya? Ahora, entre las acciones, identificar es lo más fácil. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Cierto? O dígame cuáles son las sílabas. Aplaudamos, ¿no? O saltemos. He visto también actividades así, ¿no? ¿Cuántos fonemas? O, en fin, ¿con cuál identifica el fonema con el que comienza esta palabra, ¿no? Todo eso es identificar, pero yo también puedo segmentar, que aquí es como destruir la palabra en sílabas, o destruir las sílabas o las palabras en todos sus sonidos, ¿ya? Es decir, si tengo la palabra sol, que tiene solo una sílaba, yo la puedo segmentar en los sonidos diciendo s, o, l, ¿no es cierto? Ok. También puedo cambiar. ¿Qué pasa si a sol, no, si a pala, si a la palabra pala le cambiamos el primer sonido, como el primer fonema, ¿no? Entonces, pala, ¿cuál se les ocurre? Cala, lala, no sé. Y después podemos cambiar otro, ¿no? Y eso también en el fondo estamos trabajando con ciencia fonológica. Comparar en el fondo cuáles riman, por ejemplo, la comparación de rima o de cuál estas empiezan con el mismo sonido, también es algo que podemos hacer. Y unir, que es algo que se hace muy poco, también es importante, pero es más difícil, ¿ya? Unir implica que yo les digo, ¿qué palabra se forma con los sonidos l, i, o, ¿ya? Entonces, los niños tienen que escuchar súper bien para poder decirme que lo que dije ahí, que la palabra que se forma es limón, ¿no? Ok. Ahí entonces tengo las como distintas actividades un poco que puedo hacer con estas unidades de palabras, son sílaba o fonema. Pero además, para el caso de las sílabas y de los fonemas, yo podría elegir, por ejemplo, en la fonema, ¿no? ¿Con qué sonido comienza una palabra? El sonido inicial, fonema inicial. Y eso es lo típico que hacemos. Y es lo más fácil, ¿no? Final, ¿con qué sonido termina? Final. Pero también puedo decir cuáles son los sonidos que hay entre medio. Dime un sonido que está entre medio, ¿sí? O el tercero, no sé. ¿Se fijan que eso ya es más difícil? Bueno, todo eso lo deberíamos estar trabajando, no, o sea, todo eso lo deberíamos estar trabajando a partir de la observación atenta de lo que son capaces de hacer los niños y lo que está en su zona de desarrollo próximo, en el fondo, lo que son capaces de hacer solos, zona de desarrollo actual, lo que son capaces de hacer con mi ayuda o con la ayuda de las adultas o de los adultos, zona de desarrollo próximo. Entonces me centro ahí, ¿no es cierto? Em, y ustedes pueden ahí jugar con todas las combinaciones posibles, ¿ya? Y solo para, o sea, como darles cuenta de algunas cosas que se espera que uno en el fondo haga con esta práctica, ¿cierto? Yo las ordené así, pero yo las ordené así. No es que el texto de las prácticas esenciales lo tengan así. Si se fijan, toda la primera fila, la fila que dice propone, interactúa, propone, son las acciones que en el fondo da cuenta este documento para trabajar la conciencia fonológica, es decir, proponer juegos, ¿cierto? Para que los niños y niñas trabajen, se involucren y reconozcan sonidos de diferentes fuentes. Y aquí está cómo lo puedo trabajar en sala cuna. Diferentes fuentes de su entorno cotidiano, como instrumentos musicales, animales, voces familiares, naturaleza, ¿ya? Hablábamos con estudiantes que yo tengo, digamos, de educación parvularia, de los niños más pequeños, entonces yo les decía, bueno, le pueden poner sonidos en diferentes lugares y ver hacia dónde miran, porque en el fondo eso implica identificar los sonidos, ¿no? Ahora, también yo puedo empezar a trabajar de chiquitito como un sonido, ¿de qué es esto? ¿De qué es este sonido? La vaca, no sé. ¿De qué es este otro sonido? El caballo, en fin, ¿no? Que también se puede hacer con niños más pequeños, como identificando los sonidos, aparte de ver de dónde vienen, ¿ya?
También yo lo puedo trabajar desde Salapuna a nivel de transición como la interacción mía, como de la adulta, pero con entonaciones más marcadas. Un poco el habla dirigida al niño, de la que hablaba la Fran la vez pasada, ¿no es cierto? La idea es que entonces yo pueda hablarle como muy modulado cuando esté trabajando con conciencia fonológica, pero además alargue los sonidos, incorpore algún gesto, ¿no es cierto?, para llamar la atención respecto del sonido, ¿ya? Y por último, el último ya es propiamente tal una acción que puedo llevar en general a cabo solamente en niveles de transición, que tiene que ver con reconocer, ¿cierto?, los sonidos iniciales, los sonidos finales, contar las palabras de una oración, o sea, de una oración que digo, ¿cierto?, las sílabas y segmentar también los sonidos, ¿ya? Lo que puse abajo es para solo un recordatorio, como una ayuda a memoria, porque abajo lo que tienen son los tres objetivos de aprendizaje de las bases curriculares para conciencia fonológica. Y si se fijan, hay como completa coherencia un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Porque el primero, el que está acá, en la izquierda, al final de la última fila, digamos, dice reconocer sonidos de diferentes fuentes sonoras de su entorno cotidiano, objetos, artefactos, instrumentos musicales, animales, naturaleza. Ese es un objetivo de sala pura, por ejemplo, ¿ya? Identificar, atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras, como intensidad o velocidad, eso ya es el nivel medio, ¿cierto? Entonces nos dicen, ok, la idea es que identifique el sonido, pero que diga algo de ese sonido. Entonces, este es muy fuerte, en cambio, este es un poco más bajo en términos de volumen, por ejemplo, ¿no? Esto es más rápido, esto es más lento, en fin, ¿ya? Y en el caso de niveles de transición ya es en el fondo descubrir efectivamente atributos, pero en el fondo a partir de contar palabras, segmentar y contar sílabas, identificar sonidos finales e iniciales, entre otros, ¿ya? Javier, ¿tú querías decirme el tiro o después? No, Carlos, podemos dejar las preguntas para el final y así las Ya, agrupamos por eje temático. ya, ok. Entonces les traje este ejemplo chiquitito que en el fondo no es solo una actividad de conciencia fonológica o una experiencia de conciencia fonológica, sino que en verdad es una experiencia más amplia, como que están leyendo algo, como dice acá, como en un pre-kinder B. El libro Animales Chilenos, no sé si lo conocen, es un libro en el fondo donde hay, como está aquí el flamenco, sale como el dibujo, ¿cierto? La ilustración del animal bien grande, el nombre del animal arriba y abajo como algún dato como curioso y dice si es de ave, si es en el fondo, qué sé yo, un pez o en fin, no sé cómo. Em, entonces dice, ¿qué animal vemos en esta página? Un ave. Y dice un niño, sí, es un ave. Acá apunta, dice que es un ave. Acá dice que es un ave. Pero hay muchos tipos de aves. Hay colibríes, búhos, loros, palomas. Pero esta, ¿cuál es? Y una niña dice, un flamengo, un flamengo. La educadora dice, un flamenco. ¿Cuántas sílabas tiene? Y entonces un niño dice tres. Y la educadora dice tres. Muy bien. Igual que escuela, que es una palabra que hemos discutido. Y vale, ¿con qué sonido comienza, perdón? Y la niña se encogió de brazo. La educadora dice, ¿con qué sonido comienza? Fíjate que comienza igual que foca. Entonces la niña dice, educadora, excelente. Y termina con la A, y los niños dicen, oh, con la O, igual que vertebrado. ¿Qué significa vertebrado? Y ahí en el fondo la idea es que continúa la conversación, pero haciendo eco como de otras cosas que también vamos a ver después, que tiene que ver con enseñar vocabulario, ¿ya? Em, entonces, si se fijan, el punto es que no necesariamente tienen que hacer una experiencia solo de conciencia fonológica, sino que también pueden incluir el trabajo de la conciencia fonológica dentro de trabajos como donde los niños tienen significados que están como generando, ¿no? Como en este caso que están aprendiendo de los animales, ¿cierto? O, qué sé yo, si estamos escribiéndole la carta, en el caso de los niños más grandes, digamos, kinder, al viejito pascuero, eh, como que podemos ocupar esas mismas palabras para hacer conciencia fonológica, ¿ya? Ok, entonces la pregunta para
esta práctica dice, ¿cómo podríamos mejorar o complejizar la enseñanza de la conciencia fonológica en este ejemplo? Y el ejemplo solo dice esto. Ahora van a buscar en la sala objetos que comiencen con la M de mamá. Entonces, la pregunta es, ¿qué le agregarían ustedes a esto? ¿Sí? Para que efectivamente trabajara, aquí está trabajando la conciencia fonológica, pero la trabajara como de mejor manera, quizás con más elementos, en fin, ¿ya? O sea, dejen volar su imaginación, en el fondo, ¿ya? La página, el Menti es el mismo, menti.com, el número es el mismo y entonces el código QR, siempre se me olvida, es el mismo. Voy a esperar unos segundos. Trini. Carla, y aquellas personas que están conectadas desde la app del celular pueden contestar ¿Mm? por el chat, porque si no, se salen y los bota del webinar. Así que pueden usar el chat. Totalmente, totalmente. Súper. Gracias, Trini. Ya. Si no pueden avanzar a las siguientes preguntas, pueden dejarlas por el chat y Carla las va a ver igual. No se preocupen. Y yo las veo, no se preocupen. Gracias, Trini. Ay, ahí está. Ya. Mm, ya, pero voy a leer, es que dice, jugar con los sonidos, rimas, canciones infantiles, lectura, cuentos, conversaciones frecuentes con los niños y niñas. Ya. Respecto de esa respuesta, está perfecto jugar con los sonidos, rimas, canciones. Pero ojo, porque en el fondo que yo cante cualquier canción no implica que trabaje con ciencia fonológica, ¿cierto? Así como leer cualquier libro no necesariamente implica que trabaje con ciencia fonológica o cuento o que converse. Como solo conversar con los niños no va necesariamente a implicar que, que en el fondo esté trabajando con ciencia fonológica, ¿ya? Es que estas son las respuestas. Aquí hay algunas. Voy a ir rescatando como las algunas y después me voy al chat, ¿ya? Dice aquí, cuando en un cuento les llama la atención una palabra nueva y realizamos segmentación silábica por medio del juego. Perfecto. Rimas a través de canciones, sílabas, separar las sílabas con calma, con palma, perdón, saltos o con instrumento. Ujú. Realizar juegos de rimas, casa de sonidos. Buscar en el aula o al aire libre objetos que empiecen con el sonido S. Ok, súper. Usar juegos orales. Ahora, igual ojo, porque estoy pensando, es una tontera quizás, pero si yo pienso, a lo mejor tanto para vayan a buscar cosas que empiecen con y vayan a buscar cosas eh, que empiecen con S, se van a acabar. O lo que puede pasar, que yo esa actividad que les puse ahí, o sea, es como enunciado, yo lo vi en un aula. Pasa que un niño se pone al lado de una X cosa que efectivamente empieza con algo con y todos los otros niños empiezan a ponerse en el mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, un grupo, ahora mismo, como, pero solamente pueden haber 3 personas por objeto. Va a hacerlo se va a poner va a buscar un objeto, lo que fuera, afuera también, que empiece con las, por ejemplo, otro que termine con las, ¿sí? Y otro que en el fondo tenga las en el medio. Fíjense que ahí lo estoy complejizando. Y sigo trabajando siempre con identificación del sonido como de los sonidos, en este caso de los fonemas, pero en distintos como partes de la palabra, ¿no? Al principio, al medio, al final, por ejemplo, ¿no? Hacer énfasis en el punto articulatorio, comparar con otras palabras con la misma consonante, ok. Rompecabezas fonológicos, ok, sí. ¿Qué pasa si a sol le quito las... Ya, ojo, los rompecabezas fonológicos, me imagino, no sé a lo que, a lo que se refiere la respuesta, pero me imagino que es como tener, porque como son escritos en el fondo, como impreso, como una lámina que tiene la S, supongamos, y otra lámina que tiene una serpiente, como algo que empieza con S, y que está perfecto. El problema ahí es que no voy a estar trabajando con ciencia fonológica.
voy a estar trabajando conocimiento de las letras, que no es lo mismo, ¿sí? Em, ojo con eso. Jugar a las rimas, contar palabras. Yo encuentro que jugar a las rimas es súper bueno, como cuando la gente, yo con mi hijo, cuando era chico y todavía, inventamos canciones. Yo empiezo a cantar y entonces él empieza a cantar, pero tiene que rimar la que viene. Que nos reímos y obvio que yo no quiero estar trabajando en la conciencia fonológica, pero obvio. Buscar la letra en distintos títulos o tableros, ya, de nuevo. Buscar la letra en títulos o tableros implica conocer el nombre o conocer la forma de la letra, pero no necesariamente se refiere a la conciencia fonológica. No sé si se entiende el punto, espero que se esté entendiendo. Pero si yo tengo como impresa la letra, ¿ya? Ya no estoy trabajando solo con ciencia fonológica, ¿ok? Entonces, eso es importante. Súper. Voy a ver después voy a ver otra. Voy al chat. No sé si hay, Trini. Sí, sí hay. Espérenme, acá. Dice, hay rompecabezas, jugar al Maya. Oh. Ya, identificar nombres de los compañeros, tíos, padres, abuelos, etcétera, que empiecen con Perfecto, súper. Luego de encontrar la palabra que empieza con ay, se me fue. Se me fue. Aquí, segmentar la palabra en sílabas. Y finalmente buscar una palabra que tenga la misma cantidad de sílabas. Me encanta, porque en el fondo, fíjense que estamos trabajando varios niveles, ¿no? Trabajamos el sonido, el fonema inicial. Luego trabajamos la segmentación de sílaba y luego como que comparamos, ¿no? Buscamos otra que rime o que tenga la misma cantidad de sílabas, estamos comparando, ¿no? Así que súper bien. Usar cajas con objetos que comiencen con el mismo sonido y entre ellos un objeto que comience con un sonido diferente, que encuentren el intruso. Y aquí también la Carolina Jara también dice, caja mágica con objetos que comienzan con la M. Sacar objeto, decir su nombre y alargar la consonante M. ¿Ya? Harto, ya. Súper. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, ¿no es cierto? Clasificar objetos por su sonido, está bueno eso. En el fondo, porque además fíjense que si yo clasifico objetos por los sonidos, estoy trabajando conciencia fonológica, pero también estoy trabajando pensamiento matemático, porque estoy haciendo clasificación, ¿no es cierto? Ok, súper, ya. Lo que más me importa en este momento, que me parecen súper buenas todas sus ideas, en el fondo también, es que como que ojalá que se les haya quedado dos ideas, por lo menos de esta práctica. Uno, que no es lo mismo trabajar con cosas impresas y con el conocimiento de la letra. Es decir, si yo digo M, que no está mal, pero si yo digo M, esta es la M, me refiero a la letra escrita, ¿ya? Y eso ya no es conciencia fonológica. Piensen que fonológico tiene que ver solo con los sonidos, ¿ya? Entonces, la conciencia fonológica solo se trabaja en el fondo en los sonidos, ¿ya? Súper importante eso. Y por otro lado, si se fijan, muchos y muchas de ustedes colocaron varias cosas de sílabas, ¿no es cierto? Sílaba, 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 y como segmentar, que está bien trabajar eso. Sin embargo, si yo solo trabajo la conciencia fonológica en términos de la segmentación de sílaba, me estoy saltando varios como habilidades, si ustedes quieren, de conciencia fonológica que son necesarios para la posterior como capacidad de lectura de los niños y niñas. En el fondo recuerden que tenemos que trabajar, voy acá, ah, tenemos que trabajar la palabra, la sílaba, los fonemas, ¿ya? En el fondo tenemos que siempre trabajar eso y ojalá en distintas como habilidades, ¿ya? Dicho eso, voy a la última práctica, a la práctica 3, que es enseñar explícitamente el vocabulario clave para aprender, ¿ya? Entonces, es importante decirles que el conocimiento de cualquier cosa, de lo que sea, implica siempre usar un vocabulario específico. Es decir, si si a los niños les gustan los dinosaurios, ¿cierto? Que les gustan casi siempre, las palabras que ocupemos para referirnos a los dinosaurios, eventualmente, son parte como de
la situación, el contexto, el como pequeño mundo de los dinosaurios, ¿ya? Y hay vocabulario ahí, como, tiranosaurio Rex, por ejemplo, no sé, en fin, y otros tipos de dinosaurios, ¿ya? Am, si queremos hablar de, qué sé yo, estoy pensando también como en formar comunidad, que habláramos de un monito que ven mucho, supongamos. A ver, yo no sé actualmente qué es lo que están viendo los niños pequeños, pequeños, pero supongamos que estén viendo Pepa, ya, perdón, pero igual la siguen dando. Entonces, probablemente también ahí hay como ciertas palabras, ciertas ideas que se repiten en Pepa, y entonces hay un vocabulario que es propio, como de Pepa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando una amiga me decía que su hija, en vez de decirle pasto al pasto, le decía césped. Y en el fondo ella sabía que era porque en los monitos animados, sobre todo en Pepa, hablaban de césped. En fin, ya. Pero lo que quiero decir es que en el fondo el vocabulario siempre está relacionado con algún conocimiento, sea este conocimiento más académico, más complejo o más simple. Siempre hay palabras para referirnos a toda la realidad, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, la idea es que podamos enseñar explícitamente el vocabulario clave para aprender, para ampliar el repertorio de vocabulario, o sea, que en el fondo los niños aprendan más palabras, obvio, pero evitando que el vocabulario sea una barrera para los aprendizajes esperados, en el fondo, ¿ya? Por una parte, y por otro, enriquecer el conocimiento de mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la literatura ha mostrado una y otra vez que las personas muchas veces no entienden lo que leen más grande, pero también cuando estamos hablando en una clase, por ejemplo acá, ¿ya? O ustedes pueden estar hablando de un determinado tema con los niños y las niñas y ocupan una palabra que ellos no saben, o varias, porque están hablando de algo como más complejo, es muy probable que los niños no puedan entender y no puedan lograr esos aprendizajes esperados por no conocer las palabras, ¿ya? Piensen que si en el fondo nosotros qué sé yo, enseñáramos como eh, algo que estoy pensando como en comunidad, en entorno natural. Si yo en el fondo estoy enseñando algo que tiene que ver con hacer hipótesis, por ejemplo, o predecir, ¿no? Y en el fondo ver la causa de eso. Si los niños no saben lo que significa causa, si los niños no saben lo que significa predecir o hacer una hipótesis, difícilmente van a poder en el fondo trabajar, ¿cierto? Y hacer como lo que yo espero que hagan una determinada como experiencia, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes eh, efectivamente como que identifiquen el vocabulario de las cosas que enseñan para que lo puedan enseñar explícitamente. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, ¿cuándo se puede hacer esta práctica? Todo el tiempo, po, en el fondo, porque la idea es que ustedes enseñen vocabulario no solamente como a leer un libro o un cuento, ¿cierto? Sino que cuando están trabajando algo de pensamiento matemático, incluso como de convivencia y ciudadanía. Estoy pensando si estamos hablando de los conflictos. ¿Qué es un conflicto? Eso también es un trabajo de vocabulario, ¿ya? Entonces la idea es que en cualquier momento se puedan enseñar estas palabras o el vocabulario para ayudarlos a los niños y a las niñas a que produzcan sus ideas, para que puedan discutir, para que puedan pensar y para que puedan comprender oralmente, ¿ya? ¿Y cómo se puede hacer esto? Introduciendo palabras nuevas progresivamente en contextos significativos, eso es bien importante, no es como que yo llegue y diga, hoy día vamos a ver la palabra tanto, sino que en verdad llego a estamos en una actividad, una experiencia de entorno natural y justo estamos diciendo, vamos a hacer hipótesis, vamos a predecir algo, vamos a hacer predicciones. Ahí la enseño, ¿no? Esa es como, la tengo que aprender porque cumple una función en mi experiencia. Ya, eso por una parte. Pero por otra, para enseñar palabras es muy importante relacionar la palabra que estoy enseñando con otras palabras que los niños ya conocen, ¿ya? Em, que también lo dice, y vincular las palabras nuevas con otras cotidianas y además
dar espacio al uso de esas palabras, ¿ya? Cuando les muestre lo siguiente, les voy a contar una anécdota respecto de eso. Entonces, aquí tengo como una cosa bien parecida a la descomposición, en el fondo, pero como que a lo que hice en la primera práctica, pero acá en el fondo lo que tenemos es como lo que preparo para enseñar vocabulario y luego algunas interacciones que puedo utilizar o situaciones que puedo utilizar para enseñar ya la palabra. Y al final puse algunos ejemplos o especificaciones para que las vayamos viendo. Entonces, para preparar, solo voy a referirme a estas dos que están como con negrita en el fondo, que por una parte, ¿ya? Y muchas veces no sabemos cómo seleccionar una palabra. Solo lo hacemos como con el pincómetro, como uno le dice, ¿no? Como, no, conocen esta, yo creo que esta no la conocen, por ejemplo, ¿no? En la próxima diapo les voy a como mostrar algunos criterios que uno debería tener en consideración para poder seleccionar palabras, ¿ya? Además, siempre es muy importante construir una definición amigable. Yo creo que esto ustedes lo saben, ¿cierto? Como que se ha repetido también en distintas instancias, ¿no? Que usted, no es que uno tenga que hacer la definición del diccionario, sino que ustedes tienen que construir una definición que sea comprensible para los niños y las niñas a partir del conocimiento que ustedes tienen de esos niños y niñas, ¿ya? Eso es bien importante. Ok, ahora, yo tengo que en el fondo preparar una pregunta abierta, preparar la instrucción, la experiencia, digamos, donde voy a introducir la palabra, ¿ya? Y cuando esté en la situación o en en la interacción, ¿qué puedo hacer? Nombrar y describir los objetos del entorno. Yo diría más bien nombrar más que describir, pero igual sirve un poco describir. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, yo tengo que dar el nombre de un objeto. Y esto se hace todo el tiempo, sobre todo en sala cuna, ¿no? Como, ¿quieres que te pase la mamadera? Madera, ¿no? Tú te refieres a la pelota roja. Pelota roja. No es que yo me ponga en el fondo a nombrar los objetos como que ahí yo estoy sentada y miro los objetos, sino que en el fondo en el marco de una interacción en donde aparece efectivamente la necesidad de poner el nombre a un determinado objeto, yo se lo doy a los niños y a las niñas, ¿ya? Por otro lado, también es importante acompañar el uso de las palabras con gestos, objetos o ilustraciones, ojalá, para que en el fondo los niños puedan tener más información em, para construir su representación de la palabra en su mente, ¿ya? Enriquecer las expresiones de niños y niñas, y aquí viene todo lo que usted, no sé si todo, pero algunas de las cosas que ustedes vieron el taller anterior, ampliándolas, aclarándolas o completándolas, categorizando o ejemplificando, a fin de que potencien su capacidad de comprensión y de expresión lingüística. Por ejemplo, acá hay una ejemplo. Dice, claro, esto es una, en el fondo, retroalimentación de la educadora después de que un niño dijo pecera, ¿ya? Entonces no, la educadora dice, claro, esa es la pecera y ahí viven peces. O sea, ahí está repitiendo la idea de la pecera, pero además lo está como ampliando, como diciéndole, ya, ahí viven peces, pero además dice, pero también existen los terrarios, donde habitan animales de tierra como la serpiente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, además, lo que hace en ese caso es como decir, ya, la palabra pecera, que ya la sabemos, pero le agrego otra palabra, ¿cierto? Que es terrario. Se la estoy enseñando relacionada con la que ya sabe, eventualmente, ¿ya? Ahí amplío, en el fondo, la expresión. En, en las próximas diapos tengo algunos ejemplos más que tienen que ver con esto, con extender, con categorizar, ejemplificar, en fin, ¿ya? Ahora, importante promover que los niños y niñas produzcan, digan las palabras nuevas o demuestren que comprenden su significado, ¿ya? Mediante juegos o actividades lúdicas. Y aquí puse, no solo decir qué cosas de la sala podríamos alcanzar, no sé si ustedes conocen el libro Alcanzar una estrella, creo que es alcanzar. Entonces, una educadora enseñó el verbo alcanzar.
y qué significa alcanzar, y en fin. Y la pregunta que hizo para que los niños y niñas usaran la palabra fue, ¿qué cosas de la sala podríamos alcanzar? ¿Cuál creen que es la respuesta que le dieron, que las respuestas que le dieron los niños? Globos, qué sé yo, ropa, porque estaba colgada, libros, ah, pero en el fondo no, la educadora no estaba buscando que los niños y niñas ocuparan palabras que se podían alcanzar, sino que ella quería en verdad que ocuparan la palabra alcanzar, ¿no? Digamos, en un contexto real, como significativo, ¿no? Que hicieran una oración, básicamente. Entonces, por ejemplo, no sabemos si esto va a resultar, pero hay que ir probando. ¿Cómo podríamos decir, saca el libro que está alto? Como en el fondo preguntarles, ¿cómo hay otra manera de decir, saca ese libro que está alto? Que ellos digan, ah, sí, yo puedo decir, alcánzame ese libro, supongamos, ¿ya? Si le estoy enseñando la palabra. Em, ok, y además, para que los niños produzcan las palabras nuevas, tienen que tratar de estar atentas o atentos a los temas que se conversen en la semana, en el fondo que se vayan conversando, para poder identificar como en qué momento puedo decir, ah, ¿se acuerdan que eso se llamaba de tal manera? Como, ¿cómo se llamaba? Ustedes pueden también ocupar esa palabra, qué sé yo, como en el fondo tratar de fomentar que usen la palabra en efectivamente eh, sus jornadas, no solamente en esa actividad o esa experiencia, em, sino que en verdad la ocupen más transversalmente. Por último, identifica y modela el uso del vocabulario disciplinar y transdisciplinar relevante para aprender en la disciplina y para ampliar el repertorio de niños, niñas y adolescentes. Disciplinar. Vocabulario disciplinar se refiere a todas las palabras que en el fondo están vinculadas a una disciplina, a un área como de conocimiento. Por ejemplo, figuras y cuerpos geométricos es solamente típica de matemática o de pensamiento matemático. ¿Ya? La palabra, qué sé yo, comunidad es una palabra que se relaciona mucho con comprensión del entorno sociocultural. No me acuerdo si es entorno. Y también hay palabras, perdón, mamífero, que es una palabra también disciplinar en el fondo, ¿ya? Tiene que ver con entorno natural, ¿ya? Esas son palabras que efectivamente son específicas para conocer un ámbito de la realidad, ¿ya? De las disciplinas. Las transdisciplinares, en cambio, son palabras como más transversales que yo puedo ocupar en todos los momentos, pero que también son palabras más raras. Por ejemplo, la palabra proceso, ¿no? La palabra, no sé si acción, podría ser acción, no sé si los niños ocupan mucho acción, pero también podría ser, en el fondo son palabras que son un poco difíciles, ¿cierto? Pero que en el fondo, y se ocupan además, perdón, en distintas disciplinas, en distintas áreas, ¿ya? Leyéndolas, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo seleccionar palabras? Lo que yo les había como adelantado, dice, para seleccionar palabras se deben considerar estos criterios al menos. En el fondo, si las palabras son de sus contextos cotidianos o de sus contextos no cotidianos, si las palabras son típicas como de ellos, ya las conocen en el fondo, o es más fácil que las puedan conocer porque obvio que en su familia aparece esa palabra, o palabras que en el fondo son más difíciles de que las conozcan. ¿Cuál es en el fondo, la resolución ahí? Que ustedes deberían tratar de utilizar o de enseñar palabras de contextos no cotidianos, ¿ya? Porque las del contexto cotidiano las van a aprender igual, en el fondo, ¿ya? También tienen que considerar para enseñar palabras el tipo gramatical de la palabra. ¿A qué me refiero con el tipo gramatical? Me refiero a que si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, en fin, adverbio. Resulta que la literatura nos dice que lo que más se enseña son sustantivos, que es normal, digamos, pero, y verbos después. Pero entonces también sería importante enseñar otros tipos de palabras y no estar todo el año, por ejemplo, enseñando solo sustantivos y verbos, ¿no? También uno puede pensar en palabras según como su concretitud, que en general esto se aplica solo a los sustantivos. El sustantivo perro es un sustantivo concreto,
porque se refiere como una realidad que yo puedo contar, que yo puedo ver, ¿cierto? Sin embargo, el sustantivo democracia, supongamos, cuando estamos hablando de la votación, es un sustantivo totalmente abstracto, ¿no es cierto? Em, la emoción también es un sustantivo abstracto, ¿ya? La referencia que se hace a objetos o situaciones del entorno inmediato versus palabras que refieren a cosas que no están presentes. Y esto tiene que ver un poco, creo que lo dijo la Fran la vez pasada. Em, Hay palabras, cuando yo hablo de lo que ya está presente, estoy ocupando como un lenguaje más contextualizado, pero es importante que yo hable de cosas que no están presentes, la Fran lo decía, como futuro, el pasado, ¿cierto? O cosas que efectivamente no van a estar ni en mi presente ni en mi futuro, pero, o sea, ni en mi futuro ni en mi pasado, pero que a las que puedo referir y que no están ahí. Y también considerar lo que yo les acabo de explicar, como de que hay palabras transdisciplinares y hay palabras disciplinares, ¿no? Las disciplinares de las disciplinas, las transdisciplinares, las que se pueden ocupar en cualquier disciplina, en cualquier área. Solo dos ejemplos antes de la pregunta de esta práctica. Dice, los niños ven un video acerca de las partes del cuerpo. ¿Vieron? Samba es un doctor que sale hablando y que nos recordó las partes del cuerpo y dijo que habían partes íntimas. Y el niño dice, pene. Y la adulta dice, ¿y por qué son íntimas? ¿Y por qué son íntimas? El niño dice, "Em, porque están con ropa". La adulta dice, porque están con ropa. Nadie las puede ver y nadie las puede tocar. Solo la mamá cuando nos baña. Ahora los voy a invitar a las mesas para dibujar, bla, 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 bla. Y se van a dibujar otra cosa en el fondo. Pero si se fijan, acá hay una conversación respecto del concepto íntimo, ¿no? Pero, o partes íntimas en el fondo. Y lo que hace el niño es poner un ejemplo de partes íntimas. Pene. Y entonces la educadora, esto es un nivel medio mayor. Y la educadora entonces no lo toma tanto en cuenta, pero pregunta por qué son íntimas y entonces ellos empiezan a fundamentar como qué significa un poco la palabra íntimo, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que está sacado de un texto de la Celia Rosenberg y otras argentinas. Dice, la maestra y los niños están inventando adivinanzas. Esto igual es párvulo, pero en Argentina le dicen maestra. Em, Están inventando adivinanzas. Entonces Eduardo dice, sirve para pescar. Y Brian dice, una red para cazar pescados. El Eduardo dice, no, no, sirve para pescar. La maestra, escuchen bien, sirve para pescar y vive debajo de la tierra. Entonces Leandro dice, una araña. A ver, Eduardo, dales otra pista, en donde tenés que ponerla para pescar. Y entonces Eduardo dice, en un gancho, maestra, en un gancho, en un anzuelo. Sí, en un anzuelo. Acá el punto de esta enseñanza de vocabulario, si se fijan, no es que alguien haya agarrado aquí y la educadora haya dicho, les voy a enseñar la palabra anzuelo, porque claramente no le está enseñando. Pero lo que ella hace es que a propósito de la conversación que están teniendo los niños, ella ajusta, no le dice está mal gancho, no se dice gancho, sino que ella dice en un gancho, en un anzuelo. Y les da, perdón, la palabra en el fondo más precisa, eso que están hablando, ¿ya? Chiquillas, chiquillos, voy a quedar hasta ahí porque en el fondo entiendo como que ya hay algunos que se tienen que ir y qué sé yo, pero solamente nos quedaba como esta pregunta. Entonces me voy a saltar ya al resumen, a la síntesis que dice que en el fondo hoy día, obvio, en este taller vimos lo que es una práctica esencial. Vimos, como les comenté, les expliqué las cuatro dimensiones en que se clasifican las distintas prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje, ¿ya? Recuerden que ese documento existe y está en la web. Y además, en este caso, nos adentramos en tres prácticas, que es formar comunidades que se comunican para aprender, promover de forma sostenida el desarrollo de la conciencia fonológica mediante juegos y actividades lúdicas y enseñar explícitamente el vocabulario clave para aprender. Y entonces, más que Javier, no les voy a mandar, no les voy a decir que vayan al Menti en el fondo,
para contestar esta pregunta. Quien quiera puede en el fondo contestarla en el chat, probablemente, como cuál y cómo podrían implementar en sus aulas luego de este taller, para ya en el fondo ir cerrando y contestando las preguntas también que estaban Carla. antes en el chat. Igual hay gente que está Ujú. pidiendo igual contestar el Menti, entonces lo que podríamos hacer es que puedan contestar el Menti quienes quieran y hay varias preguntas, sobre todo Ujú. respecto de el orden en que se trabaja, qué se enseña primero, los sonidos, las sílabas, las palabras completas. Hay muchas preguntas que sería Sí, interesante responder si es que la gente puede estar respondiendo el Menti y también las preguntas, igual les dejamos la puedes encuesta. escuchar. Súper. Ya, yo me imagino que estáis hablando de la conciencia fonológica, ¿no es cierto? Sí, Carla, es que nos llegaron Ya, en el muchas fondo. preguntas Ah, de... Sí, es que te iba a comentar que nos llegaron muchas preguntas de conciencia fonológica. Hay algunas que lo son que pasa. específicas respecto Ajá. a cuál es el orden. Vamos primero Ujú. sílaba, palabra, sonido, cómo articularlo, pero también hay otras. Voy a aprovechar de hacerlas todas al tiro para que puedas quizás elaborar una Súper, visión súper, súper, general. súper. ¿Sí? Entonces, Ujú, está esta idea respecto del orden, de cómo abordarlo, ujú, también cómo ujú, secuenciarlo entre los distintos niveles, especialmente en sala cuna, y cómo ujú, se podría trabajar en escuelas de lenguaje, la conciencia fonológica ujú, y la segmentación. Además, nos preguntan los ujú, colegas y las colegas si es que hay alguna propuesta pedagógica concreta, como algún programa de intervención, libros u otros, que no sea ujú, solo jugar con sonidos, que pueda tener más bien un carácter sistemático y que puedan aplicar. ujú. Súper, ya. A ver, lo que pasa, voy a partir en orden, efectivamente, con el orden y el abordar secuencial, en el fondo, ¿ya? En la conciencia fonológica. Cuando yo les mostré esto, y esto les va a quedar en el fondo para ustedes, qué sé yo, este orden que puse, en el fondo de los tres grupos de conceptos, si ustedes quieren, ¿ya? Esto en el fondo es como sobre lo que yo trabajo, ¿no? Como o trabajo sobre la palabra, o identificando palabras, o sílabas, o fonemas, ¿cierto? Ya, entonces esa es como la unidad que ponemos al centro. Siempre yo lo puse en el orden en que en verdad debería ser. Sí, hay que partir por las palabras, luego seguir con las sílabas y luego adentrarnos y profundizar en los fonemas. ¿Ya? Ese es el orden. Em, Ahora, esto también es esto que está en la segunda columna en el fondo de conceptos, identificar, segmentar, se me perdió el cursor acá. Identificar, segmentar, cambiar, comparar, unir. O que puede ser que lo conozcan con otro nombre, en fin, pero también está un poco proponiendo como el orden de dificultad. ¿Ya? Entonces, para los niños siempre va a ser más fácil identificar una palabra, luego identificar una sílaba, luego identificar un fonema, ¿ya? Luego segmentar, por ejemplo, palabra o al mismo tiempo, porque identificar y segmentar son parecidos. Pero luego en el fondo decir, ay, ¿qué pasa si cambio si lo que puso una de ustedes o uno de ustedes? ¿Qué pasa si a Sol le saco las y la cambio por otro sonido, ¿no? Eso ya es como una dificultad un poco mayor que identificar y segmentar, ¿ya? Cambiar y comparar están en un segundo como nivel de dificultad y el último nivel de dificultad es unir, ¿ya? O sea, como lo que ya debería trabajar cuando los niños en el fondo ya tienen más o menos como manejado el identificar, el segmentar, como que pueden hacer varias cosas con estas unidades, ¿ya? Y también, y esto sí que está como un poco más o menos, no, más o menos estudiado, la el reconocimiento, el identificar, o el segmentar después, o el cambiar. O sea, como que todas estas combinaciones, piénsenlas, pueden hacer todas las combinaciones, pero siempre lo primero es lo más básico, lo más fácil, ¿ya? Entonces, si yo identifico, cuando estoy trabajando en fonema, el inicial es un poco más fácil que el final, y el intermedio ya lo último, lo más difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Que la idea es que ustedes, por ejemplo, o sea, probablemente ustedes no lo van a poder hacer como todos y cada una de las mezclas, ¿no? Pero podrían decir, ya vamos a ver si los niños, si yo les doy una oración o varias oraciones, como las hacemos, las cantamos, qué sé yo, o las hablamos, recuerden que todo esto hablado. Entonces yo digo una oración y logran identificar cuántas palabras o las palabras que tiene esa oración, ¿ya? Ahí estoy en un nivel inicial, ¿no es cierto? Si después logran en el fondo decir, ya, segmentar la oración, ¿no es cierto? Cambiar una palabra, ¿no? Comparar con otra palabra, en fin, es más raro comparar. O unir palabras para formar una oración, recuerden, unir no en lo escrito, sino que en los sonidos, como que ahí estarían pasando por todos los dificultades hasta completar la palabra. Sílaba, lo mismo. Identificar, segmentar, sílaba. Manipular, cambiar, comparar, bla, bla, bla. Sílaba, unir sílabas. Fonema al final, ¿ya? Identificar fonemas, segmentar o cambiar fonemas. Perdón, identificar o segmentar fonemas, cambiar o comparar fonemas, unir fonemas al final. ¿Me entienden? Y cuando estén trabajando en el fonema, además tienen que decir, ah, voy a trabajar primero con el fonema inicial. Después voy a trabajar con el fonema final. Después voy a trabajar con todos los fonemas en el fondo, con todos los que forman la palabra, como yo les decía, s, o, l, ¿no? Ahí están todos los fonemas. Entonces, ustedes mismas, tienen que hacer como el cruce entre esta unidad que se trabaja, palabra, sílaba, fonema, con la habilidad, con lo que logran hacer los niños. Identificar, segmentar, cambiar. Y si dicen, por ejemplo, si ven que sus niños son capaces de segmentar sílabas, pero no comparar, no hacer rimas, por ejemplo. Bueno, me quedo ahí, ¿no? Esto no implica, y esto es súper importante porque, y esto no es una cosa solamente para el lenguaje, es como un concepto para todos los desarrollos de los niños. No es que los niños en el fondo identifiquen palabras y segmenten y cambien y supongamos que nunca lleguen a unir palabras. Y yo no puedo pasar al siguiente nivel. No es así, ¿ya? En el fondo, yo puedo efectivamente decir, bueno, esto le cuesta más, voy a seguir trabajando en otro momento palabras, pero continúo con sílabas, ¿ya? Porque los como recorridos, las trayectorias, los desarrollos son también súper como distintos entre los niños. Y probablemente, dado que ustedes, no solo ustedes, sino que el mundo enseña casi siempre sílaba, 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 probablemente puedan hacer muchos con las sílabas, ¿no? Pero a lo mejor entonces, ¿qué pasa con las palabras? Pueden ir a probar. ¿Qué pasa con las palabras? ¿Ya? Entonces, eso es súper importante y yo no les puedo decir como, o sea, les digo como empiecen así, pero empiecen desde donde están los niños ahora, desde su zona de desarrollo real, ¿me entienden? Puede ser que tengan niños que en el fondo ya son capaces de identificar sonido inicial. Bueno, entonces ahora les voy a poner una dificultad mayor y les voy a hacer identificar sonido final o sonidos del medio. Y a los que les cuesta más, les voy a hacer, en el fondo, por ejemplo, unir sílabas para formar palabras. ¿Me entienden? Que en el fondo igual es interesante porque yo podría también un poco como trabajar desde la diversidad de los niños, ¿no? Un poco, entre comillas, para tratar de hacer como también juegos o ejercicios o actividades diferenciados por habilidad. Me imagino algo como, ¿por qué no se podrían hacer estas estaciones, ¿no? Como juegos de estaciones. Entonces, uno tiene que ver con palabras, otro tiene que ver con sílabas, otro tiene que ver con fonema, y ahí ir viendo como qué les va pasando también a los niños para saber, ah, ok, lo que tengo que tratar de trabajar más, que lo que más les costó fue tal, ¿cachai? Tal unidad. Eso respecto de el orden y la secuenciación y todo aquello. Y respecto de la sala cuna, em, espérense, que estoy anotando igual para no olvidar. Ya. Y respecto de la sala cuna, en la sala cuna es difícil que ustedes puedan efectivamente trabajar esto. En el fondo, palabras, sílabas, fonemas. Por eso en la sala cuna, la idea es que trabajen con sonidos de distintas fuentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Ponerles, por ejemplo, qué sé yo, sonidos de animales, sonidos de una guagua llorando, por ejemplo,
¿no? Y ver cómo reaccionan, pero la idea de la sala cuna es que los niños logran, perdón, em, identificar la fuente, identificar de dónde vienen. No es que lo tengan que decir, sino que si dan vuelta la cara a dónde viene el sonido, es porque están identificando la fuente de dónde viene, ¿ya? Entonces también es importante en la sala cuna trabajar con fuentes en distintos lugares para yo darme cuenta si efectivamente está respondiendo esa fuente. O distintos tipos de fuentes. Supongamos que yo le coloco siempre eh, una música y mira hacia dónde está la música para allá y también mira para allá, pero si le coloco otro sonido, tal vez no es capaz de hacer eso mismo, porque a lo mejor en el fondo es más sensible a un determinado sonido que a otro. Eso quiere decir que voy a tener que ponerle más esos otros sonidos. ¿Se entiende? Como que la idea también para qué ayuda como este reconocimiento de sonidos en los niños más pequeñitos, en los bebés, para como también como que vayan afinando un poco el oído, ¿no? De los sonidos. Y también es importante en la sala cuna que los niños, ustedes se van a dar cuenta, si los niños en el fondo reconocen se dan cuenta que una música o el ladrido de un perro es distinto al cuando yo le estoy hablando, como a la palabra propiamente tal, ¿ya? Respecto de programa sistemático, yo no conozco programa de conciencia fonológica porque en el fondo no se espera que uno trabaje la conciencia fonológica todo el rato, en el fondo, ¿no? Sino que en verdad uno debería trabajar la conciencia fonológica dentro de como otras experiencias, como se acuerdan un poco como lo que vimos acá. Entonces, claro, un programa de solo conciencia fonológica sería un poco como contraproducente porque estaríamos dejando de ver otros asuntos. Ah, y me acordé, respecto de las escuelas de lenguaje, yo entiendo que la pregunta viene porque en esa escuela de lenguaje, es que yo tengo un hijo con síndrome de Down que va a una escuela especial en el fondo. Entonces, eh, y mi hijo de chiquitito, como que podía responder y sabía si uno le estaba diciendo tal cosa o tal otra, ¿no? Creo que está bueno trabajar como un poco con los objetivos de conciencia fonológica para los niños cuando todavía no pueden decir ya la sílaba, palabra, fonema, en fin, con los objetivos anteriores, es decir, por ejemplo, los de nivel medio, ¿no? Como que o sea, que en el fondo logren como identificar, no sé si decir, pero por lo menos señalar de alguna manera si algo es más fuerte como más fuerte, más rápido, más lento en términos del sonido, ¿no? Como o la música, más de volumen más alto o más bajo, en el fondo que vayan así como afinando ese sonido, cuando no tienen todavía, ¿cierto? La conciencia como ni siquiera un poco del lenguaje, ¿ya? Lo pueden entender, pero les cuesta más como producirlo, a eso me refiero, ¿no? Eso, eso, no sé si contesto ahí. Contestas muy bien, Carla. Te quisiéramos agradecer por tu clara e iluminadora exposición, este uso de detalles y también ser muy concreta en cuanto a las estrategias que nos compartes. Y también agradecerle la participación a cada una y cada uno de los asistentes de nuestro segundo taller del ciclo de desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral en educación parvularia. Les extendemos la invitación a nuestras y nuestros participantes para reencontrarnos la próxima semana, el martes 17 de junio a las 18 horas, con nuestra tercera y última sesión titulada Desarrollo de la comprensión oral en educación parvularia. Nos vemos, que tengan un buen retorno a casa.